Bienvenidos todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el modelo social o el modelo de derechos y la discapacidad visual. Acompáñame. Empecemos reflexionando sobre lo que significa el modelo social cuando hablamos de discapacidad. El modelo social se centra en la persona con discapacidad como sujeto de derecho. La discapacidad es una condición, es una situación. No define a la persona en lo que es. Eso es esencial, esa es la mirada. Es mirar lo que la persona es decir, sus rasgos físicos, su personalidad, sus habilidades y capacidades, sus fortalezas y sus debilidades, su forma de relacionarse, de reaccionar, de responder ante distintos eventos o situaciones, entre otros. Una neuropsicóloga holandesa que visitó nuestro país hace algunos años decía que la discapacidad en una persona representa el 5% y el 95% restante es persona. Y muchas veces nosotros transformamos ese 95% en la discapacidad y la persona pasa a ser su discapacidad y deja de ser persona o deja de ser mirada como una persona. Y esto no se lo evidencia en el discurso oral o escrito, se lo evidencia en la actitud y muchas veces resulta invisible. Como nos damos cuenta, por ejemplo, cuando no dejamos que sea la persona con discapacidad quien decida. Siempre consultamos con un tercero, por lo general la persona responsable de su cuidado. Mientras más profunda es su discapacidad o si existe asociada otra discapacidad, sobre todo la intelectual, más aún. Sabemos que la barrera actitudinal es la más fuerte y a la vez la más difícil de eliminar, porque implica un cambio de la mirada y es un proceso personal. Y en cada persona este proceso se da de distinta manera, pues además cada uno de nosotros venimos con una historia propia, de creencias, experiencias, traumas, vivencias, de lo que somos. Y esta barrera está en todos. Las familias, la comunidad, los profesionales, las autoridades, todos. Por lo que el modelo social nos invita ante todo a eliminar principalmente la barrera actitudinal. Y desde ahí, ¿cuál es uno de los roles esenciales del psicólogo al trabajar con personas con discapacidad visual? Desde esa mirada, lo primero sobre lo que vamos a reflexionar es sobre los especialistas en discapacidad. ¿Quiénes son? Y comprender y aceptar que al hablar de discapacidad, el primer experto o experta es la persona con discapacidad. Luego, su familia, los docentes o técnicos, posteriormente los profesionales, y es en este grupo en el que se encuentra el psicólogo. Y luego las otras personas de la comunidad y de la sociedad. Consideramos que es un primer paso que nos permite situarnos como técnicos y como profesionales en el camino de la intervención en el área de la psicología. Y ahora, reflexionemos sobre nuestro rol acompañando el proceso psicológico de las personas con discapacidad visual. Desde allí, consistiría en aplicar algunos principios como escuchar más, preguntar más, parafrasear y construir juntos. Quizá aquí cabe esta expresión, nada de nosotros sin nosotros, y lo aplicamos independientemente de la edad de la persona con discapacidad. Y bajo este modelo, ¿cómo trabajamos con quienes conforman los distintos entornos en los cuales se desenvuelve la persona con discapacidad? ¿Cómo eliminamos esta barrera actitudinal, que es la más fuerte y más difícil de eliminar? ¿Cómo enseñamos a las familias, especialmente, a creer en esa persona, a mirarla desde el ser persona y no desde su discapacidad? Evidentemente, siempre lo esencial será trabajar el proceso del duelo. Y es cierto que no todas las familias o todos los miembros de la familia llegan a aceptar la condición de discapacidad. Y muchas veces eso persiste a lo largo de la vida. Y claro, desde ahí, esta mirada a la persona a veces no es tan sencilla. Y además, como no siempre se puede hacer un proceso para sanar el duelo con toda la familia,
es importante al menos hacerlo e iniciarlo con la persona del entorno familiar con la que la persona con discapacidad tenga mayor afinidad o empatía. Y desde ahí es más sencillo contagiar de esa mirada al resto de miembros de la familia. Ojo, pongamos atención que sin dar la responsabilidad a nadie de hacer. Y es que aquí es importante recordar que cuando nos centramos en la condición, no abrimos ni generamos oportunidades reales, y es más complicado acompañar desde el amor y respeto al otro. Gracias a todos. Gracias por escuchar y por los comentarios y aportes. Estoy segura que estamos generando seres humanos profesionales con esa otra mirada, la que mira al ser humano y no a la condición. Gracias.